Los videojuegos. Como todo, el desarrollo de los mismos, comienza como un simple proyecto, que con el tiempo va tomando forma hasta llegar a ser el producto final que saldrá al mercado. Pero, ¿qué fue de los proyectos que fueron cancelados? Quizás sea una pregunta que no pueda llegar a responder, sin embargo, a través de la investigación, se puede hablar con mucha amplitud sobre dicho tema. He aquí, algunos de los cientos o miles de juegos que han sido cancelados. Kirby. Una de las sagas más conocidas de Nintendo, a tal nivel que ha tenido un anime propio, además de ser una bola rosada tan carismática como Jigglypuff. ¿Alguna vez ha pensado en cómo fue la vida de Kirby antes de los juegos que conocemos? Aquí yace la respuesta a tal pregunta. Kid Kirby iba a ser un videojuego que sería lanzado para la Super Nintendo, en el cual íbamos a poder manejar a Kirby a partir de un uso exclusivo del mouse para la Super Nintendo, un accesorio para algunos juegos. La utilización del mouse era debido a que el juego iba a estar ambientado en una vista aérea de los escenarios, quizá al estilo de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Como puede poner en evidencia el título del juego, este nos narraría la historia de Kirby cuando era solo un niño. Algo bastante particular del diseño de Kirby niño, es que este posee un pelo en la cabeza, pero a decir verdad se asemeja más a una parte de su piel. Se sabe que el desarrollo de Kid Kirby fue cancelado prácticamente a principios del mismo, incluso, antes de que tan siquiera Kirby tuviera animaciones para cuando caminara o cuando se moviera, ni hablar de elementos como jefes, lo cual al parecer apenas llegaron a ser parte de la planificación del juego. A pesar de esto, en internet circula una carátula y algunas imágenes sacadas de algún número de Nintendo Power. No hay mucho que analizar en dichas imágenes, ya que no muestran mucho. Lo que se puede decir es que tanto el pulpo, el topo, el bronto y el rey Dedede, podrían ser enemigos, los cuales como dije antes, ni llegaron a formar parte de la programación. No se sabe el por qué dicho juego fue cancelado. The Legend of Zelda, Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Dos de los mejores videojuegos de Game Boy Color. Quizás sea una curiosidad demasiado conocida, pero por más que lo sea, sigue siendo un videojuego cancelado. The Legend of Zelda Mystical Seed of Courage. En primer lugar, cabe aclarar que Farore sería el oráculo de este juego, siendo que este trataría principalmente en que el jugador se enfocase más que nada en viajar a través del tiempo y resolver los rompecabezas dependiendo de la hora del día. Como acabo de decir, la hora del día en el juego era algo que influía mucho en la manera que jugaríamos el juego, no como en Majora's Mask, donde solo había cambios superficiales, sino que aquí habrían calabozos y acertijos que no podrían ser resueltos sin ser esa hora específica del día que estaba destinada para tal objetivo. Ya que realizar lo anteriormente dicho sería algo muy complicado no solo para los jugadores, sino que sería un auténtico infierno programar todo esto, mientras se desarrollaban los otros dos títulos, que a su vez, debían tener una cierta interacción el uno con el otro. No sé ustedes, pero a mí me parece algo razonable pensar que el proyecto fue abandonado por tal razón. Chrono Trigger fue uno de los mejores juegos de la Super Nintendo. ¿Sabían que tal título tendría un remake? Chrono Trigger Resurrection, un juego cancelado que iba a ser llevado tanto a la PC, como a la Xbox, y la Nintendo GameCube. La fidelidad al juego original sería algo totalmente presente en toda ocasión, además de una calidad gráfica bastante destacable, siempre y cuando hablemos de la época, y al mismo tiempo que el juego estaba siendo desarrollado por un grupo de aficionados. ¿Por qué fue cancelado este proyecto? Nada más y nada menos que por una amenaza de demanda por violación de propiedad intelectual de parte de Square Enix. Earthbound 64, más conocido como Mote 3, Fall of the Pit King en Japón. Al igual que sus entregas anteriores, se trataría de un videojuego RPG, el cual estaba siendo desarrollado por Ape Incorporated, y HAL Laboratory para ser distribuido por Nintendo en la Nintendo 64 DD. Durante el mismo desarrollo del juego, el proyecto fue transferido para Nintendo 64, tras ver las buenas ventas que la Nintendo 64 DD no consiguió. Su subtítulo cambió en más de una ocasión, siendo referenciado en algunos momentos como Forest of the Chimera y el anteriormente citado Fall of the Pit King.
Debido a la falta de experiencia en crear juegos tridimensionales, el juego fue sometido a continuos retrasos para finalmente ser cancelado. Se sabía que Pi más Kirby serían quienes tenían el objetivo de someter al mundo bajo su poder, a base de la creación de chimeras, criaturas compuestas a partir de distintos animales o incluso de fusiones entre animal y máquina. La historia del proyecto no se estancaría solo en la Nintendo 64, sino que en este caso, se intentó retomarlo, esta vez para la Game Boy Advance, con el nombre de Mote 3. Años más tarde se hizo saber que el juego tendría un gameplay en 2 dimensiones, que al parecer ya había sido planeado para Earthbound 64. Tal título, se publicó el 20 de abril de 2006, exclusivamente para Japón, 6 años después tras el fracaso del desarrollo de su versión para Nintendo 64. La imagen que vemos en pantalla, son los posibles enemigos que iban a aparecer en el juego. Ninguno tiene un aspecto amenazante o algo así, pero el del lado derecho parece haberse suicidado. De este juego, existe incluso una especie de tráiler por decirlo de alguna manera. Obviamente todas las ventanas de diálogo que se ven presentes en dicho tráiler, están en japonés. Lo que vemos ahora, son los personajes principales que íbamos a ver en la historia. No sé quiénes sean los de la derecha y el perro, pero supongo que el de la izquierda es Lucas. Esto es una comparación entre un escenario que iba a aparecer en Earthbound 64, el cual fue reciclado para la edición de Game Boy. Se puede suponer que fue cancelado por la dificultad que suponía a los desarrolladores crear escenarios y personajes en 3 dimensiones. Crash Landed fue el tercer juego plataformero que estaba siendo desarrollado por Kid Enegad para la Nintendo DS, el cual fue cancelado en el año 2008 o 2009. Crash Landed fue un juego que nunca tuvo un anuncio oficial de parte de Nintendo. En el año 2013 se mostró un video sobre el gameplay de tal título, a través del respectivo canal en YouTube de Nintendo World Reports. No se sabe a ciencia cierta el porqué de la cancelación de este título. Lo que podemos observar en el respectivo video sobre el gameplay de Crash Bandicoot Landed, es que se trataría de algo muy similar a las primeras entregas de la saga, específicamente a los de PlayStation 1. No sé ustedes, pero hasta las expresiones de Crash me recuerdan a las que tenía en Crash Bandicoot 1. Super Mario 64 2. Es uno de los pocos juegos cancelados de Mario, el cual iba a ser la secuela de Super Mario 64 como dice su título. Iba a ser para la muy impopular y poco exitosa Nintendo 64 DD, pero fue cancelada a principios de la producción debido a la falta de progreso y obviamente el fracaso del 64 DD. Según lo poco que se sabe sobre este juego, solo existe una versión beta de un nivel, el cual nunca fue mostrado al público, solo a algunos testers. Es posible que algunos conceptos de este juego hayan sido incluidos en el remake de Super Mario 64 para la Nintendo DS. También es posible que Super Mario Sunshine, o incluso el mismísimo Super Mario Galaxy, podrían poseer elementos de Super Mario 64 2, incluso se dice que ha sido confirmado por la misma Nintendo. De esto último no estoy muy seguro. Al parecer, se estableció que Luigi apareciera en este juego, pero no se sabía qué tipo de rol jugaría, sin embargo, se puede suponer que habría sido jugable solo en el modo multijugador, ya que Shigeru Miyamoto había planeado hacer de Super Mario 64 2, un juego multijugador, de hecho el primer nivel de la supuesta demo jugable era multijugador. Miyamoto también había declarado, cuando el proyecto no había sido cancelado, que estaba pensando en lanzar el juego en un sistema completamente nuevo. No se tiene en conocimiento si se incluirían los power-ups típicos de los juegos plataformeros del fontanero. En cuanto a este juego, no existe ningún tipo de imagen ni video, pero como sabemos, se trataría de un juego con modo de 2 jugadores, quizás la temática sería la de recolectar estrellas al igual que el Mario 64 que todos conocemos. Mega Man Legends 3, conocido en Japón como Rockman Dash 3. Durante el desarrollo del mismo, como es obvio, iba a ser la secuela de Mega Man Legends 2. Fue anunciado en septiembre de 2010, durante una conferencia de prensa sobre la Nintendo 3DS.
A pesar de la cancelación del título, Inafune mostró interés en continuar con el juego, sin embargo Capcom estuvo en contra de que Inafune trabajase desde su propia empresa intentando continuar con el proyecto abandonado. Keiji Inafune renunció a su puesto en Capcom en noviembre del 2010, pero el proceso de desarrollo seguía en pie con el mismo equipo encargado. Próximamente saldría a la venta un demo. Ya a mediados de noviembre de 2011 el proyecto fue definitivamente cancelado. Les dije que quería fundar mi propia compañía y abandonar Capcom. No obstante, dije que estaba listo para hacer un contrato con ellos de manera que pudiera seguir trabajando en todos los proyectos que tenía empezados. No podía hacer nuevos contratos con otras editoras por si Capcom estaba de acuerdo con la proposición, pero quería ver terminados todos esos proyectos. Pero no pudo ser. Me respondieron, no necesitamos hacer eso. Eso fue lo que Keiji Inafune dijo frente a tal situación. Muchas fotocapturas y algunos videos de tal juego mostraban que constaría de la misma jugabilidad que habíamos visto en las entregas anteriores de la saga Legends. Se sabe un poco sobre la trama del juego, pero conste que no es mucha. La historia empezaría con el proceso de reconstrucción de un cohete que salvaría a Mega Man Volmut, el cual había quedado atrapado en Elysium. Otros personajes relevantes en la historia del juego serían Aero, Barret y Roll. Toda la historia se desarrollaría en la isla de Clickeland, una isla que está en ruinas. En primer lugar debo de pedir disculpas por la baja calidad del video. Les prometo que el siguiente tendrá una calidad mucho mayor en más de un sentido. Si este video llega a ser entre comillas, bien recibido, intentaré hacer más partes, ya que el material para hablar de este tema está de sobra. Antes de irme, le mando un saludo a Jaco Calderón, un amigo de Facebook. En fin, eso es todo, espero que les haya gustado, adiós, y... ¡hasta pronto!